Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? Hoy tenemos otro tema de conferencia general y hoy nos va a estar acompañando nuestra amiga y anfitriona Luz María. ¿Cómo estás, Luz? Hola, muy buenos días, muy bien. Aquí disfrutando estas mañanas de poder conversar acerca de reflexiones que nos hayan dejado sus discursos de la conferencia general. Muy bien. Entonces, pues, Luz, el discurso es este, lo voy a poner aquí en pantallita. Me lo agrego ahí. Se llama La mayor posesión, del elder Jeffrey R. Holland. ¿Sí? Y aquí la pregunta que te quiero hacer, Luz, es ¿cuál es la mayor posesión que tú tienes? La mayor posesión que yo tengo, y creo que parte de lo que hemos platicado, es mi voluntad. Ok. Eso es lo que tengo. Y es Ahora, y creo que ahorita podríamos profundizar más profundamente en eso, pero pensemos nosotros en las cosas que tenemos, ¿sí? En todo lo que tenemos. Como cuando el joven rico, que es la escritura que cita el elder Holland, al decirle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el maestro le dice una serie de cosas que debe de dejar y se refería a muchas cosas temporales, pero el Señor le estaba pidiendo todo, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, el mayor de todos es, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir el elder Holland o cuál es su mensaje al decirnos qué es el mayor de todos y qué es lo que nosotros le podemos entregar al Señor. Entonces, Luz, si te parece, nos metemos Sí, en la materia del discurso. claro que sí, vayamos. A ver, voy a compartirlo. Ahí estamos. A ver, permíteme tantito. Aquí estamos, ¿no? Entonces, aquí está la primera parte donde les había leído, ¿no? Les comenté ahorita acerca de esta parábola del joven rico. Y luego dice más adelante, dice, obviamente, dice el elder Holland, se trata de un importante relato aleccionador sobre el uso de las riquezas y las necesidades de los pobres, pero en esencia es un relato sobre la devoción total y sin reservas hacia la responsabilidad divina. Con o sin riquezas, cada uno de nosotros ha de venir a Cristo con el mismo compromiso inamovible para con su evangelio que se esperaba de aquel joven. Como dirían los jóvenes de hoy en día, hemos de declarar que nos lancemos de lleno. En un argot más propio nuestro, Luz diría, vamos con todo, ¿no? Ahora sí que también pensé en la frase más actual, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí. Muy de los chavos, ¿no? Ajá. Sí, entonces, si vamos con todo, Luz, ¿qué pensamiento te deja esto que nos enseña el elder Holland? Fíjate, Salvador, que esta pregunta que hace el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerla. Hemos tenido esta oportunidad de hacerla al Señor y decir, quiero estar contigo en tu reino, quiero alcanzar la vida eterna, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? La hemos preguntado al Señor, la hemos preguntado a los líderes y hemos recibido respuestas, ¿no? Posiblemente nos ha sucedido esto como este joven, ¿no? Que viene y le dice el Señor que deje todo, que deje sus riquezas y que se vuelva a un compromiso inamovible, como dice aquí el del Holland, ¿no? Y creo que esa es la parte como que importante de poder reflexionar o ver que es un compromiso que es inamovible para nosotros o para él, incluyendo en aquella época. A mí me hizo reflexionar esta parte de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y a mí vino, y como dice aquí, es un relato sobre la devoción total y sin reservas. ¿Sí? Hay una devoción total. Y a mí en lo personal vinieron respuestas como a lo mejor, ¿qué podríamos decir para lograr la vida eterna? A lo mejor no me piden, Señor, ahorita que yo deje todas mis riquezas, como se lo hizo al joven, ¿no? En este relato que trata de mostrar el Señor. Pero sí a lo mejor me pide una devoción total en el día de reposo. Sí a lo mejor me pide una asistencia al templo, trabajar en la obra de genealogía. Me pide también a lo mejor el Señor obedecer sus mandamientos.
me pide que pueda cumplir con un llamamiento, me pide que pueda amar al prójimo. Entonces, eso es lo que se necesita para alcanzar una vida eterna. Pero a veces nos pasa como el joven rico, nos damos la media vuelta y nos vamos cuando nos toca el día de reposo, cuando nos toca trabajar en la genealogía. Y a lo mejor a veces, sin darnos cuenta, este compromiso que tenemos inamovible con el Señor, sí lo movemos. Esa es la parte que a mí en lo personal me dejó esta reflexión y dije, ok, ya entendía qué significa el compromiso inamovible. Entonces, fíjate qué interesante esto, ¿no? Este énfasis en la que le das tú sobre compromiso inamovible. Algo a mí que llamó la atención es donde dice una devoción total y sin riquezas, perdón, y sin reservas, devoción total y sin reservas. Y luego más adelante dice, con o sin riquezas cada uno de nosotros, con o sin riquezas, es decir, sean las circunstancias en las que yo esté, mis condiciones físicas, mis condiciones económicas, mi nivel intelectual, mi nivel de educación. Dice, con todo lo que tengas o no tengas, el Señor te pide todo, ¿sí? El Señor te pide esta parte, como lo dice el Elder Holland, una devoción total y sin reservas, una entrega total. ¿Sí, Luz? Ahora, ¿avanzamos, te parece, en el discurso? Sí. Sí. A ver, lo vuelvo a agregar aquí a pantallita. Vamos a ver, ahí estamos. Pero ya te saqué, ¿verdad? Ahí ya te metí. Ok. Entonces, vamos a ver. Dice el Elder Holland más adelante, dice, todos los que nos hablarán en esta conferencia general dirán de uno u otro modo lo que Cristo dijo a este joven rico. Vengan a su Salvador, vengan completa e incondicionalmente. Tomen su cruz, por pesada que sea, y síganlo. Ellos dirán todo eso sabiendo que en el reino de Dios no puede haber esfuerzos a medias, ni empezar y luego detenerse, ni volverse atrás. A quienes pedían permiso para enterrar a un padre fallecido o al menos para despedirse de otros familiares, la respuesta de Jesús era exigente e inequívoca. Deja que eso lo hagan otras personas. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando se nos pide hacer cosas difíciles, incluso cosas que son contrarias a los vivos deseos del corazón, recuerden que la lealtad que prometemos a la causa de Cristo es que sea la devoción suprema de nuestra vida. ¿Qué viene a tu mente, Luz? Bueno, pues esta parte de la lealtad, ¿no? A mí es una de las cosas que me enseña y la lealtad que prometemos a la causa de Cristo y su devoción, a veces puede incluir, deja que los vivos entierren a sus muertos y sígueme, ¿no? Entonces, no vayas atrás, no demores, sino ven a esta causa. Y a mí en lo personal incluso siempre esta parte, sí, en su momento ha sido como que, pero ¿cómo? ¿Por qué les dice eso? ¿No? ¿Por qué mejor no les dice, bueno, te espero y ve y entierra, ¿no? A tus muertos y después veces, y el Señor no, si necesitan esta causa completa en lealtad y porque estamos entrando a esta causa de Cristo, ¿no? Y no decir en esta parte de la espera a lo que tengo que hacer. Ya no entendí que no era como, yo diría, ay, no dejó que fuera y enterrara a su padre, ¿no? No, el Señor hablaba mucho más allá de eso. No era tanto que no enterraran al padre, sino es, no demores en la espera, en la causa que has sido llamado conmigo. A eso se refería el Señor. No digas, primero déjame esto y luego ya vengo con Cristo, ¿sí? Ya vengo contigo, Señor. Eso es lo que yo creo que es la parte de la enseñanza que Él quería darnos, ¿no? Que esto es una de lo que nos va a llevar a lo que es la mayor posesión que tenemos, porque estamos dispuestos a entregarle nuestro tiempo, nuestro sentimiento, nuestra prioridad a Él, a su causa, y no a lo mejor a Él primero, a ver, déjame primero hago esto, ¿no? El relato es como primero voy a enterrar a mi padre, no,
pero el Señor trataba de enseñar, no es primero ir a hacer algo antes de venir y estar conmigo. Gracias, Luz, qué bonita explicación. A mí lo que esta parte me deja es donde dice que los mensajes de esta conferencia general pues se van a centrar en algo muy, muy básico, ¿no? Y dice él que vengamos al Salvador, que vengamos completa e incondicionalmente, que tomemos su cruz por pesada que sea y que lo sigamos. Entonces, si nos vamos a esta parte que el presidente Nelson enseñó ayer, perdón, en el discurso del que hablamos ayer, pero que fue el primero en la conferencia general, era sobre busquen la doctrina pura, busquen las verdades puras y busquen la revelación pura. Entonces aquí tenemos una verdad pura, ¿no? O que es parte de nuestra doctrina porque es parte del primer mandamiento. ¿Y cuál es esta doctrina pura que yo encuentro aquí? Es esta invitación que nos hacen los profetas de Dios de qué? De seguir al Señor de manera completa e incondicional. Entonces yo me pregunto, ¿qué es seguir al Salvador de manera completa, de manera incondicional? Y me parece que tú ya ahorita comentaste algo en cuanto a que el Señor no se refería a que no lo enterrara a su familiar, sino que le entregara más bien al Señor todo lo que era en cuanto a su voluntad. Entonces, entregarnos completa e incondicionalmente al Salvador es un proceso, viene a mi mente esto, ¿no? Que es un proceso en el que estamos trabajando siempre, que decidimos tomar nuestra cruz y seguir al Salvador, pero que es un proceso que todos los días debemos ir a Él completa e incondicionalmente. Y entonces aquí viene mi pregunta, para mí, ¿no? Que yo me hago, ok, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer a diario para entregar mi corazón completa e incondicionalmente al Salvador? Y creo la respuesta que viene a mi mente es está en la oración de la Santa Cena, ¿no? En cuanto prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Entonces, si yo le recuerdo siempre, si yo guardo sus mandamientos, entonces, si llevo siempre su nombre sobre mí, entonces yo le estoy entregando, me estoy entregando a Él completa e incondicionalmente. Estos pensamientos vinieron ahora a mi mente, Luz. Querías comentar algo, ¿verdad? Sí, esta parte, perdón, que uniéndolo a lo que tú mencionas, Salvador, de poder volvernos al Señor incondicionalmente y lo que Él realmente desea de nosotros. A mí me encantó el párrafo anterior, no lo mencioné, pero esta parte donde el Señor dice, sencillamente no quiero tu dinero, no quiero tu riqueza, no quiero tu tiempo. El Señor, por eso te digo, pide algo más. Y a veces uno pudiera llegar a sentirse, bueno, es que ya estoy aquí, pues estoy cubriendo mi tiempo de estar. Pero, Señor, te estoy dando 2 horas en la capilla. Tómalas en cuenta, ¿no? Bueno, no, es que no es el tiempo. Es esto de ir más allá, de ir con Él, con un corazón quebrantado, con esta parte de ir hacia Él cada domingo, de estar ahí en el templo, de estar ahí con el Señor incluso, por eso él decía, no quiero ni tus riquezas, ¿no? Dice también en el Holland, esas cosas que uno dice, bueno, pues doy el diezmo, estoy ahí, pero el Señor no quiere simplemente que demos el diezmo, es todo lo que viene detrás de esto, ¿no? De ir hacia Él. Y a mí me encanta por eso esta parte también que dice el del Holland. De hecho, quiero que me entregues todo tu yo natural y te daré a cambio un nuevo yo. Entonces, y yo esto cuando el Holland mencionaba todo, porque bueno, él se va de que las cosas, que algo tan sencillo que el Señor dijera, no quiero podar una rama por aquí, colocar otra por allá. Él simplemente aclara esto, ¿no? Quiero que me entregues a todo tu yo natural y te daré a cambio un nuevo yo. ¿Quién no quisiera siempre ser un nuevo yo? Creo que todos nosotros, ¿no? Y yo te digo porque lo veo constantemente en mi trabajo, ¿no? Uno está constantemente buscando una mejora. Uno va a un proceso terapéutico porque quiere cambiar, quiere mejorar, quiere un nuevo yo.
Pero aquí el Holland incluso lo dice que el Señor, imaginemos que nos diría, entrega todo tu yo natural. Si lo entregáramos todo el yo natural a Él nos va a dar un nuevo yo. Y creo que eso es maravilloso. Sí, sí, porque entonces nos renueva espiritualmente y llegamos a ser sus hijos con corazones renovados. Gracias, Luz. Están por aquí algunas personas, Francisco Tolentino y Rosy Jacobo nos mandan por ahí corazoncitos, gracias. ¿Quién más está por aquí? ¿Qué sentimientos les dejó este discurso del Elder Holland? Lo pongo en pantalla, que es del que estamos hablando, para que lo recuerden, la mayor posesión. ¿Qué sentimientos les dejó y qué aprendizajes van recibiendo ahora? Compártanlos con nosotros en el chat y los podemos comentar entre nosotros a fin de edificarnos. ¿Te parece, Luz? Sí, claro que sí, esperamos sus comentarios. La verdad, hay cosas que a lo mejor ustedes pueden ver y que les ha llevado a una reflexión y nosotros no lo hemos visto, entonces si lo comparten, pues para llenarnos de más información. Cierto. Muy bien. Entonces, Luz, vuelvo a poner aquí el discurso y dice lo siguiente. Vamos a ver. Esta parte está bien directa, ¿no? Dice, todos tenemos algunos hábitos, defectos o historias personales que podrían impedir que nos sumerjamos espiritualmente en esta obra por completo. ¿Qué llega a tu mente, Luz? Me encantó, y no le leíste, Salvador, porque el Elder Holland dijo, por supuesto. Ay. Esa fue la palabra que me encantó cuando él lo menciona, porque lo aclara siendo un apóstol del Señor, siendo alguien que nosotros podríamos decir, bueno, es que el Elder Holland obedece todo y entendería que no podríamos tener esos malos hábitos. No, siendo este apóstol del Señor, él lo aclara diciendo que por supuesto que él lo sabe y que es muy conocido que todos tenemos algunos hábitos o defectos, historias personales que nos pueden impedir, ¿no?, que nos sumerjamos por completo en la obra. Entonces, esta parte que a mí me da es esta parte también de la comprensión que el Señor tiene y lo hace reconocer, o lo reconoce mediante un apóstol de Él, que puedan venir estas palabras a nosotros, que el mismo Señor lo diga. Claro que sé que tienes hábitos, sí, que te impiden venir hacia mí completamente. Sé que tienes historias personales que están ahí y que te impiden venir a mí completamente, que te sumerjas, ¿no? Y aquí bien lo dice, sumergirnos espiritualmente en esta obra por completo. A mí me encantó, te decía, esta parte porque sí me dio esta luz de decir que el Señor lo sabe y lo entiende y tiene la misericordia con nosotros para decir que sabe que existe en esto, pero después ya en el discurso él menciona otras cosas, ¿no? Sí, lo que menciona a continuación me parece importante señalarlo y me permito leerlo, dice, no obstante, es decir, no obstante esos hábitos y defectos e historias personales que nos impiden a nosotros, dice, Dios es nuestro Padre y es excepcionalmente hábil para perdonar y olvidar los pecados que hemos abandonado. Fíjate, perdonar y olvidar los pecados que hemos abandonado. Quizás porque le damos tantas ocasiones para practicarlo con nosotros. En todo caso, hay ayuda divina para cada uno de nosotros en cualquier momento que sintamos que debemos hacer un cambio en nuestra conducta. Entonces, Luz, aquí yo quisiera, o bueno, lo que capta mi atención es esta parte, ¿no? Que el Señor perdona y olvida los pecados que nosotros hemos abandonado. Entonces, si queremos nosotros, regresando otra vez al discurso del presidente Nelson, ¿no? Verdad pura, doctrina pura, revelación pura, doctrina pura. Esta es una doctrina que pertenece al arrepentimiento, que pertenece a la doctrina del arrepentimiento y relacionada con la expiación, ¿no? Que el Señor perdona nuestros pecados y los olvida siempre y cuando los hayamos abandonado. Este es algo que ubico dentro de esta declaración, y luego lo que llama mi atención más adelante en cuanto dice,
hay ayuda divina para cada uno de nosotros en cualquier momento. Y yo aquí en mis anotaciones electrónicas puse lo siguiente, es decir, la gracia nos puede habilitar en cualquier momento del proceso del cambio. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ser habilitados para cambiar, podemos ser habilitados para mejorar en cualquier momento que iniciemos este proceso de cambio del que tú hablabas ahorita, ¿no? Tú ves algunas personas en terapia que desean cambiar. Bueno, los que vamos a la iglesia vamos a recibir una terapia espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque deseamos cambiar. Y no importa en qué momento del cambio estemos, unos quizás vamos más avanzados que otros, unos quizás vamos más atrás que otros, pero lo importante es que estamos en ese proceso del cambio y en ese proceso del cambio el Señor nos habilita independientemente del momento o de la situación en la que estemos, siempre y cuando tengamos el deseo de abandonar esos defectos, como ¿qué más dice? Esos malos hábitos, esos defectos o esas historias personales que nos impiden sumergirnos espiritualmente. Sí, esta parte, fíjate, Salvador, que mencionas de esta doctrina, ¿no? Del arrepentimiento. A veces sí podemos llegar a olvidarla, ¿eh? Y no porque no tengamos el deseo de arrepentirnos, es que nos sentimos tan quebrados, tan hechos en pedazos, que a veces uno pareciera que olvidamos el valor que tenemos ante el Señor. Y esta parte es la que hace que a veces el ser humano no es porque no quisiera arrepentirse, y a veces no es que no, conociendo la doctrina del arrepentimiento, fuera fácil para él. A veces uno puede decir, bueno, es que el Señor te está dando todo para poder arrepentirte, sí, pero a veces la historia personal de uno es la que no permite llevar a cabo esta doctrina del arrepentimiento. A veces esta parte donde este hábito o este defecto creo que es más poderoso que el perdón del Señor, ¿sí? Y me encantó esta parte porque dice que ahora sí que lo hemos hecho hábil al Señor nosotros. Sí. Le hemos dado esa habilidad. Esta parte, fíjate, voy a cerrar con la otra parte de doctrina de arrepentimiento que a mí me encanta y yo lo he mencionado. Hay la técnica japonesa Kitsuki, yo no sé si lo dije bien, alguien sabe japonés, lo dirá mejor que yo. Esta parte que enseñan esa técnica japonesa, donde las vasijas que se quiebran o están rotas, ellos le dan un valor a esta técnica y la pieza lo que hacen es volverla a unir, pero lo hacen con polvo de cerámica de oro, ¿sí? Y vuelven a unir esta vasija, y esa vasija es de mayor valor que ha estado quebrada, ¿sí? Que una vasija nueva, porque mediante esta técnica, que es un proceso con una resina especial para poder unir de nuevo todos estos pedazos, es lo que permite que tenga su valor, mayor valor que aquella que está nueva. Entonces, esta técnica japonesa a mí me ha hecho reflexionar mucho en cuanto a esta parte del arrepentimiento, de esta doctrina que estamos viendo, de estos defectos y malos hábitos que tenemos, que nos pueden llevar a quebrarnos como una vasija, pero no podemos olvidar que es mediante el Salvador que nosotros podemos unirnos, porque es ese polvo especial de cerámica de oro que está uniendo cada uno de nuestros pedazos. Y esa es la parte entonces que me da a mí este valor de recordar esta pieza que soy, que aún ante todo lo que se ha quebrado, todo lo que ha vivido, las historias personales que ha tenido, puede volver a emergerse, ¿sí? Sumergirse espiritualmente en la hora del Señor. Y aunque la vasija venga así, no quiere decir que tenía que ser nueva para poder sumergirse espiritualmente en la obra del Señor. Aún con esas historias, con esos defectos, podemos sumergirnos completamente en esta parte. Y después, a mí lo que me lleva, este discurso, esa fue la enseñanza que me dejó en ese párrafo. Y después, cuando esta parte de ser hábil, de la habilidad del Señor, sí me pregunté qué tan hábil estoy desarrollando o qué tanto estoy desarrollando esta parte del perdón, si soy hábil o no para perdonar a otros. Y si el Señor ha practicado, entonces pensé, tengo que practicar más para poder estar como el Señor. Y entonces ahora
te voy a invitar para que trates de hacerme tú algo para que yo pueda perdonarte fácilmente, que tenga habilidades. No, la verdad es que es esta parte que a veces no vemos, que se nos presentan situaciones, ocasiones donde yo puedo empezar a adquirir esta habilidad de perdonar. Y lo que hacemos es no perdonar. En lugar de decir, no, déjame agarrar la habilidad, pues déjame lo perdono. Si no es porque a lo mejor me conviene o porque me hace sentir bien, es para agarrar la habilidad. Entonces, hagámoslo con el propósito de empezar a adquirir esta habilidad del perdón. Fíjate que no, ni cruzó por mi mente eso que estás diciendo, ¿eh? O sea, simplemente pensé en la habilidad del Padre y dije gracias, pero no dije, oye, yo también tengo que desarrollar esa habilidad. Yo me vino por ahí. Ajá. Hace un momento comentó la hermana Clara, dijo, creo que el Señor nos pide lo que mencionó la hermana, que era su posesión más valiosa. Cierto, ¿no? O sea, cuando dijiste tú, Luz, de tu posesión más valiosa acerca de tu voluntad, es esto, ¿no? Es esto lo que el Señor nos pide, porque eso es lo más valioso que tenemos. Sí, ¿Sí? perdón. Y es esto, Salvador. Por ejemplo, por eso es que todo el discurso, por eso está todo ligado a lo que es la mayor posesión. ¿Cuál es mi mayor posesión? Mi voluntad de a lo mejor de venir como una vasija clara, después de tener mis defectos, de mis hábitos. Aquí estoy. Esta es mi voluntad. Ahora sí yo vengo y me entrego contigo para sumergirme espiritualmente en esta obra, aún que yo tuve mis defectos, tuve mis malos hábitos, tuve mis errores, tuve historias personales que me impedían, pero ya mi voluntad la tengo, que ya no me lo impide, y ya estoy contigo aquí sumergido espiritualmente en ella. De hecho, el Elder Holland más adelante en el discurso, Luz, ahí mismo abajito, ¿no? En los últimos 3 renglones del párrafo en el que estábamos, dice, Sí. claramente, la posibilidad de cambiar y vivir a un nivel más elevado siempre ha sido uno de los dones que Dios concede a quienes lo procuran. Entonces aquí vemos varias cosas, ¿no? Cambiar y vivir a un nivel más elevado, ¿sí? Este es un don. Fíjate cómo lo menciona él, ¿no? Este don de cambiar, esta posibilidad de cambiar, y luego dice, es uno de los dones que Dios concede. Entonces, este es un don que podemos adquirir a través del Espíritu. ¿Cómo adquirimos y desarrollamos los dones del Espíritu? Bueno, la primera cosa que aprendemos en el libro de Mormón es pidiéndolos, ¿sí? Si yo deseo desarrollar un don, se lo pido a Dios. Entonces, si yo deseo esta parte de cambiar y vivir en un nivel de vida más elevado, entonces busco ese don a través del cambio, ¿no? Y entonces me veo como esa vasija quebrada de la que tú estabas hablando hace un momento. Y cómo es que esta vasija reparada tiene más valor y mayor significado para las personas que la vasija que no se ha roto, precisamente por la historia que hay detrás. Así es, porque esa historia que hay detrás, Salvador, ha permitido que el hombre deje su voluntad y entregue su voluntad al Señor. Has dejado de querer hacer tus propias voluntades que te llevaron a malos hábitos, a lo mejor a malas historias, ¿no? Y entonces, como ya has decidido dejarla, pues es de gran valor para el Señor, porque entonces estás demostrando que has dejado esa voluntad para darle tu voluntad a Él. Y eso es lo que creo que es lo que lo hace valioso. Y incluso aquí, Elder Holland menciona en esta parte del discurso acerca de los cambios de corazones, el cambio de corazón de Samuel, de Ezequiel, cómo exhorta al pueblo para que deje todo en el pasado, y que hagan un nuevo cambio, ¿no? Dice, un nuevo espíritu, un corazón nuevo. De esto es lo que se habla acerca de tu mayor posesión, ¿no? De este cambio de corazón, de esta entrega de voluntad, porque sí llegas a tener este cambio en ti. Sí. Luz nos retroalimenta Clara, la hermana Clara, y nos dice, creo que es similar a como dice la Escritura, que si no oramos con sinceridad de corazón, del mal procede. Así es lo que damos, sea mucho o poco, si no es con la voluntad de corazón, del mal procede. ¿Sí? Entonces, si lo damos con un corazón dudoso, viene ahí en Doctrina y Convenios, ¿no?
entonces, pues ya de cierta manera perdemos nuestra recompensa. Por eso es que no es exactamente que el Señor nos pida que obedezcamos la ley, o más bien no es todo. No es todo que el Señor nos pida que obedezcamos su ley, por ejemplo, la ley del diezmo, sino que lo hagamos despojándonos de cualquier sentimiento de posesión, de cualquier sentimiento de pérdida, sino más bien de dar un sacrificio visto como darle al Señor todo lo que soy. También nos comenta la hermana Rosy Jacobo, dice, me deja de enseñanza que debo trabajar en mi cambio. Esto no vendrá solo, es porque tengo el libre albedrío, ¿cierto? Y esa es precisamente la voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos da la posibilidad de elegir, y eso es lo que el Señor nos da, el albedrío para que lo elijamos a Él. Sí, Esa es su doctrina. Sí, y esa doctrina es también, a mí me encanta también porque no nos damos cuenta a veces o en ocasiones, esta parte que creo que es lo que podemos ver más, la libertad que el Señor nos da para poder incluso elegirle y entregarle la voluntad. Eso también es la libertad que te da. Por eso es tan valiosa, porque viene de ti. No es que Él te lo exija, ni siquiera que Él te obligue a dársela, sino simplemente viene de ti, porque eres libre de poder darla. Y yo creo que es esta parte de cualquiera de nosotros, lo maravilloso a veces que sentimos, ¿no? Cuando alguien te comparte su manzana, y tú dices, no, pero es tuya, ¿no? No, con todo el deseo y con todo, yo te la quiero entregar aunque yo no la coma, ¿no? Entonces, pareciera algo que hemos sentido esos buenos sentimientos, pues imaginemos si entregamos la voluntad, que era lo único que teníamos, en lugar de la única manzana, sería la única voluntad, entregarla a otra, al Señor, pues imaginemos como el regocijo que el Señor ha de tener, ¿no? Cuando lo hacemos. Cierto. En lugar de la única manzana, sería la única voluntad, entregarla a otra, al Señor, pues imaginemos como el regocijo que el Señor ha de tener, ¿no? Cuando lo hacemos. Cierto. En lugar de la única manzana, sería la... A ver, permítame. Aquí estoy. Bien. Ok. Entonces, Luz, qué buenas enseñanzas, qué buenas reflexiones. Gracias, hermanos, por alimentarnos o retroalimentarnos de esta manera. Muy bien, Luz. Entonces, continuamos con el discurso. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente, dice, ok, nos quedamos en... Amigos, ¿me perdí un poquito? Amigos en la actualidad. Ok. Nos brincamos. ¿Tienes algo de este parrafito? No, ya lo que mencionaba, ¿no? Pues de Samuel y de Ezequiel, creo que parte fue lo que ahorita mencioné, y yo creo que empezaríamos con el párrafo donde dice amigos en la actualidad. Ok, sí, pero de ese parrafito de amigos, me parece que nos lo brincamos. Voy a comenzar donde dice, al hacerlo, haríamos bien en recordar aquel asombroso periodo del Libro de Mormón. Bueno, voy a leer esta parte, ¿no? La pregunta del presidente Nelson. Deberíamos preguntarnos si una vida más elevada y santa, para decirlo en palabras del presidente Russell M. Nelson, es algo que podríamos procurar. Al hacerlo, haríamos bien en recordar aquel asombroso periodo del Libro de Mormón en el que las personas hicieron esa pregunta y respondieron afirmativamente. Y sucedió que no hubo contención entre todos los habitantes sobre la tierra, entre todos los habitantes sobre toda la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. ¿Y cuán bendecidos fueron? Entonces nos pregunta el elder Holland, dice, ¿cuál es la clave de ese sorprendente logro de llevar vidas satisfactorias y felices? Y él responde, el amor de Dios moraba en el corazón del pueblo. Cuando el amor de Dios marca la pauta en nuestra vida, en nuestras relaciones, el uno con el otro, y en última instancia en nuestro sentir hacia todo el género humano, entonces comienzan
a desvanecerse las viejas diferencias, las etiquetas que limitan y las divisiones artificiales y aumenta la paz. Ok. ¿Qué te Ya, deja esto, Luz? fíjate que esta parte, el Elder Holland nos menciona al principio del párrafo que ya no lo alcanzamos a leer. Él sí hace mención, Salvador, que en la actualidad existe todo esto. Hay divisiones, pareciera que hay hostilidad. ¿Sí me escucho por ahí? Sí, Sí, ok, sí, yo no me escuchaba por acá. Hay todo tipo de divisiones, grupos, dice él, identidades políticas con suficiente hostilidad en todas partes. No, tampoco no es negar que no existe eso, pero esta reflexión que la pregunta, yo creo que el presidente Nelson dice, deberíamos preguntarnos si una vida más elevada y santa, perdón, para decir en otras palabras, es algo que podíamos procurar. Creo que sí. Esta parte donde tú ya lees y avanzamos y esta parte de decir que a través del amor es como podemos quitarnos como todas estas divisiones y hostilidades que podemos tener, creo que es la clave. Porque aunque pareciera que es muy fácil decir, bueno, vamos a amarnos unos a otros, implica también procurarnos unos a otros, implica respetarnos unos a otros, implica ver por el bienestar de unos a otros, implica ser leales unos a otros, implica ser honestos con unos con otros. Entonces, no es nada más como, bueno, es bien fácil, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo, no, lleva toda esta parte para evitar estas distinciones. Y yo creo, a mí lo que me llevó a esta reflexión fue, no había ni contiendas, todo esto que él habla, ¿no? Todas esas escrituras que vuelvo a mencionar del Holland, yo me lo pregunté entonces, que creo que podemos hacerlo principalmente en nuestros hogares, que podamos ver todas esas características y a lo mejor yo lo que puedo decir es de manera también personal empezar a verlo con mi pareja, con mi esposo y después con los hijos y dentro de la familia. Y yo creo que después de esto se puede extender a mi familia, a política, después podemos extenderlos incluso hasta la capilla y con los hermanos. Pero tenemos que enseñarlo en el hogar esta parte de decir si entre nosotros no hay contiendas, si entre nosotros no hay envidias, entre nosotros de nuestra familia somos dichosos por haber sido creados por las manos de Dios. Ese tipo de cosas sí, a mí me llevó a esta reflexión de empezar a hacer el análisis en familia de manera personal. Si a lo mejor no te tengo envidia a ti, que seas mi esposo, empezar por ahí, no hay una contienda ahí. Entonces, ya después de esto, nos va formando y nos va llevando a poder llenarnos de este amor que menciona él, para evitar que no haya nada de hitas. cierto, ¿no? Entonces, cuán importante, Luz, esta parte, ¿no? De llenarnos del amor de Dios. Y cuando nos llenamos del amor de Dios, entonces evitamos esta serie de divisiones. Y complementando esto, viene a mi mente lo que enseñó el elder Dale G. Ronlund en la conferencia general, ¿no? Que pues podemos tener pensamientos, por ejemplo, políticos diferentes. Y a veces los pensamientos políticos diferentes nos llevan a crear divisiones y enojos. Y bueno, creo que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? De que puedo llegar a generar distanciamiento con alguien por simplemente tener preferencias o ideas políticas. Pero entonces, cuando adoptamos nosotros la cultura de Cristo y nos llenamos del amor de Dios, la identidad se vuelve en llegar a ser uno, unidos en Cristo, unidos a la familia de Dios. Nuestra identidad es Cristo y no los pensamientos políticos o cualquier otra causa que pudiera influir o interferir en aquella buena relación que yo pueda tener con las personas. Entonces, ahí la importancia. ¿Sí, Luz? No, sí, y es que esta es la parte de darte del amor de Cristo, el amor de Dios es esto. Si uno dice, bueno, ¿de qué manera me ama? Me acepta tal y como soy, busca mi bienestar, lo hace porque yo puedo, con un propósito para mí. Entonces, yo tendría que voltear a ver a las personas de la misma manera en que Él me ve a mí. Y entonces esta parte es donde los hábitos que ahorita hablaban del Holland, seguimos y no nos permiten llenarnos, ¿no? Totalmente de este amor.
Y creo esta parte que bien menciona, ¿no? Que no pudiéramos tener estas contiendas, estas envidias, porque cuando alguien tiene envidia, cuando alguien realmente quiere lograr otras cosas, no tiene este amor, empiezan a haber estas peleas. Y peleas que a veces hasta pueden llevarte hasta la muerte, ¿eh? Muerte física y muerte espiritual también pudiera llamarle por esta parte de a lo mejor que yo me muero tanto en la envidia, en el enojo, en el resentimiento, y eso es como para mí una muerte espiritual porque me alejo del Padre, ¿no? Me alejo de los buenos sentimientos, o sea, eso es lo que me refiero cuando a veces podemos llegar a experimentarla, la hablo entre comillas, ¿no? Para mí, porque nos alejamos del espíritu y ya no lo tengo conmigo, porque me lleno de todas estas envidias y contiendas, y claro que va a haber enojos, y claro que siempre va a haber conflictos en un hogar así, o en un ambiente así, con amigos así, y entonces es cuando tú dices, sí, te falta el amor de Dios, te falta Dios en tu vida, ¿no? En tu corazón, porque estamos en estos conflictos, y creo que a mí esta reflexión que me dio Wendell Holland es, ¿qué tantos conflictos tengo continuamente con las personas? Es que tanto está el amor de Dios en mi corazón, ¿sí? Porque ahí se ve reflejado entonces. Si yo tengo menos conflictos, quiere decir que estoy más lleno del amor de Dios. Menos conflictos, incluso observado en mi persona. Por eso es cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, de la manera es esta parte que yo he aprendido a trabajar, es la manera que cuando tú te aceptas y te amas a ti va a ser más fácil para ti aceptar al otro. Entonces, de la misma manera en que tú tengas menos conflictos contigo en ti persona, no vas a tener tantos conflictos con los otros. Pero viendo a lo que Wendell Holland dice, todavía me llenó esto más, esta parte de luz de decir, ah, caray, ¿qué tantos conflictos tengo? Es que tan lleno estoy del amor de Dios. Cierto. Luz, me hiciste pensar en algunas cosas. Y antes de comentar esto, leo el comentario de la hermana Clara que dice, tener o sentir misericordia para quienes no quieren escuchar. Tal vez nos lleve a lo que hizo Amón, orar y ayunar por aquellos. Fíjese, hermana Clara, qué interesante su comentario, porque cuando yo oro y ayuno por aquellos, entonces estoy lleno del amor de Dios, ¿no? Dijo Jesucristo, ¿no? Si lo hacemos por aquellos con que nos aman y con los que nos llevamos bien, pues qué chiste tiene, ¿no? Casi lo dijo así, ¿no? ¿Qué dificultad tiene? Más bien, amar a nuestros enemigos fue lo que nos enseñó. Y Luz, ahorita tú mencionabas acerca del hogar, y fíjate que voy a traslapar esto a la sociedad. Tú, bueno, les comento, yo trabajo en tribunal, en un tribunal como abogado, y me toca resolver casos. Entonces, hace como 10 años, Luz, fíjate, para que un asunto se eleve a un juicio es porque hay una disputa entre las partes. De entrada ya hay una contención entre las partes, lo cual per se significa que ya no está el amor de Dios ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hace algunos años, cuando me tocaba ver asuntos penales, vi un asunto de un jovencito que me causó tanto dolor por lo que había sucedido en su vida. La situación fue esta, y esto ya es contenido para adultos, ¿verdad? Por la situación de violencia. Estaba en un bar, un jovencito como de 21 años, y adentro del bar tuvo una discusión con un señor ya de unos 40, 50 años, no recuerdo ahorita. Una discusión de nada, de nada. Eso es lo que narraron los testigos, simplemente se miraron feo y tienen una discusión, y el muchacho se sale antes del bar y lo esperó. Y cuando el hombre con el que se había encarado sale del bar, va y le da un golpe y lo desmaya y se lo lleva a un monte cercano, y en el monte lo privó de su vida. Al jovencito como de 21 o 22 años le dieron algo así como 25 o 30 años de cárcel. A mí me tocó revisar la sentencia y su sentencia quedó
de esa manera y posteriormente me tocó ir al penal a notificarle esa sentencia. Y donde yo lo vi al jovencito, yo dije, ay, caray, es un muchachito, estaba más joven que yo en ese momento, yo tenía unos 32 años y él andaba en sus 25, 26 por ahí, y me dio tanto dolor y Luz, todo este tipo de conflictos que suceden en nuestras sociedades eh, suceden precisamente por falta del amor de Dios. Primero, no nos amamos a nosotros mismos, no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Si yo no amo a Dios, no me amo a mí y no amo a mi prójimo. Entonces, la falta del amor de Dios genera este tipo de cosas. Este jovencito, ahorita han pasado 10 años, debe de tener quizás unos 35 años y todavía le faltan otros 15 años en la cárcel. Imagínate cómo podemos llegar a echar a perder nuestra vida tomando decisiones como esta, incluso dentro del hogar, que nos cambian para siempre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso para él, para sus padres, eh, haber tomado decisiones tan, ay, pues tan irracionales, tan en ese momento que te dejas llevar por las emociones que no vienen propiamente del espíritu, ¿no? Entonces lo llevaron a él a tener esta vida, ¿no? A estar durante años en la cárcel a su corta edad. Y esta vez a la vez me hiciste reflexionar esta parte de cómo nosotros también a veces, porque lo llevas a la sociedad, y si lo vemos en la sociedad, hay muchos problemas con situaciones diferentes o muy similares con estas decisiones, pero también a veces en nuestro hogar tomamos decisiones o comportamientos guiados por las emociones que pareciera que son más hostiles que provienen del espíritu. Vienen más esas emociones y creo que son las que nos hacen ver que no estamos más dedicados al Señor y por lo cual sería más difícil poder entregar nuestra voluntad porque estoy siguiendo más lo que yo quiero bajo mi emoción y mi racionalización. Cierto, y eso es lo que nos dice la hermana Clara, dice, la ignorancia permite la influencia del enemigo y nos destruye junto con muchos. Exacto. Muy bien, entonces Luz, nos vamos a cosas más celestiales, ¿no? Ajá. Sí. Dice la siguiente parte del discurso. Dice, dice, por supuesto, nos referimos, a ver, dice, el pueblo había adoptado solo una identidad trascendental. Dice que todos eran conocidos como los hijos de Cristo, hablando del pueblo que narra el libro de Mormón. Entonces dice Lender Holland, por supuesto, nos referimos al primer gran mandamiento dado a la familia humana, amar a Dios incondicionalmente, sin reservas ni concesiones, esto es, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Este amor por Dios es el primer gran mandamiento del universo, pero la primera verdad del universo es que Dios nos ama exactamente de esa forma, incondicionalmente, sin reservas ni concesiones, con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y cuando esas fuerzas majestuosas de su corazón y las nuestras se encuentran unas con otras sin restricciones, hay una verdadera explosión de poder espiritual y moral. Entonces, Luz, aquí yo encuentro, regresando otra vez a distinguir entre doctrina, verdad y revelación, la revelación es la que podemos recibir, por ejemplo, en los comentarios que hacemos, ¿no? Por ejemplo, los que han compartido los comentarios en el chat, han sido pensamientos que han sido inspirados a través del Espíritu. Y aquí, hablando de doctrina, en lo que acabamos de leer, aquí está una doctrina fundamental de nosotros acerca de que el primer gran mandamiento es amar a Dios incondicionalmente, sin reservas ni concesiones, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y lo dice el Elder Holland. Y esto es dice, y una verdad fundamental es que viene en el sentido contrario de la misma manera, porque dice, la primera gran verdad del universo es que Dios nos ama exactamente igual. Luz, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? No, pues es esta parte que, como tú lo mencionas, es amar al Señor, pero de la misma manera que Él nos ama, creo que es algo que sí me dejó como
es a la misma manera. Él me ama de esta manera, de la manera en que yo le amo, ¿no? Entonces, amarlo a Él de esta manera, de manera incondicional, sin reservas ni restricciones, y Él así nos ama. Entonces me llevó también esta reflexión de qué tanto estoy amando al Señor, porque es de la misma manera en que Él me está amando. Y a veces entiendo, es por eso te decía lo que es el de Corán, es por supuesto que suceden que hay estos hábitos que parece que restringimos el amor hacia el Señor, pero lo maravilloso es eso, es entender que Él sí tiene este amor incondicional a nosotros y sin reservas. A mí me encantó un poquito esto con lo anterior que mencionaba, y cuando hablando de este pueblo dice que este pueblo había trascendido, ¿sí? Aquí dice, tenían una identidad trascendental, que ya eran conocidos como hijos de Cristo. Entonces esta parte me parece maravillosa, que pudiéramos trascender en el amor que tenemos hacia Dios, sin reservas y sin condiciones, porque es de la misma manera en la que Él nos está amando. ¿Y quién no quisiera que Dios le amara de esa manera, no? Sí, y ya lo hace, ¿no? Ajá. Aquí la verdad es que Dios ya lo hace, pero lo que falta por complementar en cuanto a nosotros es que tenemos que amarlo de la misma manera. ¿Y cómo lo amamos de la misma manera? Y viene a mi mente el nombre del discurso, ¿no? La mayor posesión. ¿Cómo amamos? ¿Cómo guardamos el primer mandamiento? Pues entregándole nuestra mayor posesión. ¿Y cuál es nuestra mayor posesión? Tú lo dijiste muy puntualmente y la hermana Clara lo corroboró, es entregarle nuestra voluntad, entregarle todo lo que soy, sin reservas. Y esa no se compra, no tiene precio. Por eso es tu mayor posesión. Yo no te puedo venir a decir, ¿cuánto cuesta tu voluntad? ¿En cuánto me la vendes? Sí. Entonces creo que esa es la parte importante que podamos recordar, que por eso es que esa invitación de poder amar al Señor de la misma manera en que Él nos ama. Y yo me iría un poquito más allá, Salvador, de que pudiéramos llegar a sentir ese amor. Cuando uno siente que alguien lo quiere, hasta empiezas a querer más a la persona, ¿no? Porque ya dices, ay, es que cada vez que me ve, cómo me abraza con tanto gusto. Y entonces uno dice como, tienes ganas de ver a esa persona que te abraza con tanto gusto, porque ese amor lo sientes. Entonces, si nosotros sintiéramos ese amor del Señor día tras día y tuviéramos esta oportunidad, no, pues eso nos daría para decir, no, yo también lo quiero tanto porque sé que Él me quiere. Entonces, creo que es esta parte donde yo creo que podríamos también reflexionar, empezar a llenarnos de ese amor y a sentirlo, que sintamos este amor que nos tiene el Señor, y que de este amor nos emerjamos para poder decir, yo también le amo de la misma manera en que Él me ama. Cierto. Gracias, Luz. En el discurso nos continúa diciendo lo siguiente. Dice, el siguiente párrafo dice, es entonces, y solo entonces, de hecho, que podemos guardar eficazmente el segundo gran mandamiento. Es decir, cuando dice ese entonces se refiere, cuando nosotros ya guardamos el primero, ya podemos guardar eficazmente el segundo gran mandamiento, dice el Elder Holland, de maneras que no son superficiales ni triviales. Si amamos a Dios lo suficiente como para tratar de serle fieles por completo, Él nos dará la dificultad, Él nos dará la facultad, la capacidad, la voluntad y la vía para amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Luz, ¿qué te deja? ¿Qué me deja? Fíjate que me adelanto, ¿te parece? Sí, está bien. Esta parte me encanta, ¿no? Porque dice el Señor enseñó, amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay 3 mandamientos. El primero es amar al Señor por sobre todas las cosas. El segundo es amar al prójimo y el tercero es amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces dice el Señor, dice el Elder Holland, cuando nosotros somos capaces de entregarle a Dios todo lo que somos, entonces nos llenamos del amor de Dios. Y
recobramos o retomamos esa identidad como hijos de Dios o discípulos de Cristo. Y cuando logramos esto, entonces estamos en mejores condiciones o en condiciones plenas más bien, en facultades plenas de ¿qué? De poder amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque porque yo ya me llené del Espíritu de Dios, porque yo ya adopté la mente de Dios. Viene a mi mente lo que dijo Jesucristo, dice, no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Por qué Jesucristo fue capaz de decir esto? Porque él ya le había entregado a su Padre todo lo que él era, ¿sí? Por eso es que él había llegado a ser un Dios aún antes. Entonces, como él ya le había entregado a Dios todo lo que era, él era capaz de amar a su prójimo de manera incondicional, porque como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, él tenía este amor por todos. Y así creo que es con nosotros, en esta escalera, en este progreso que nosotros vamos teniendo, en la medida en que somos capaces de entregarle a Dios todo lo que somos, nos llenamos del amor de Dios. Y al llenarme del amor de Dios, entonces seré capaz de poder amar a mi prójimo de manera incondicional, de la misma manera en que Dios me ama. Sí, incluso Albert Holland lo menciona, Salvador. Dice que él te da la facultad, la capacidad, la voluntad y la vía para amar al prójimo y a nosotros mismos si le amamos primero a él. Él nos va a dar esa capacidad, ¿no? Entonces, a veces uno podría decir, no tengo la capacidad, no lo sé, esto, pero él te la va a dar de acuerdo por ese amor que tú tienes hacia él. Y es cierto, yo lo he visto, ¿no? Cuando te llenas del amor completo del Salvador, tú tienes la capacidad de aceptar a otros, de respetarlos, de obedecerle a Él, de entregarle toda tu voluntad a Él. ¿Por qué? Porque gracias a esto que tú estás haciendo, eso es lo que te permite entonces volverte al otro y amarlo de la misma manera. Porque ya no luchas, ya no tienes ni conflictos contigo mismo, no puedes tener conflictos con los demás. Entonces, porque te has llenado del amor, que te has perdonado a ti mismo, que puedes entender por qué el otro se puede equivocar y lo puedes perdonar. Pero primero por eso es llenarnos del amor de Dios para poder amar al prójimo y poderme amarme a mí mismo. Creo que esa es la parte que es tan necesaria y que podamos entenderla. Y por eso es cuando tú entregas toda tu voluntad al Señor. Sí, Luz, dice la hermana Clara, si me amas, guardarás mis mandamientos. Al obedecer, servimos y al servir, desarrollamos amor por ellos, ¿o no? Nos hace esta pregunta. Sí, claro que sí. Ahora sí que empiezas, ¿no? A agarrarle el sabor al trapeador y a la escoba también, hermano. Porque empezamos a hacerlo. Empiezas a obedecer algo cotidianamente, empiezas a amarlo y empiezas a querer esta parte, te empiezas a llenar de ello, ¿no? De este amor. Porque obedeces el mandamiento y empiezas a ver lo bien que te sientes, lo bien que tú puedes decir, cómo se refleja en mi vida tener una obediencia a los mandamientos. Entonces empiezas a sentirte bien y empiezas a amar este buen sentimiento que te deja al obedecer los mandamientos. Cierto. Gracias, Luz. Vamos al párrafo que sigue. Me encanta cómo terminan en el final, ¿eh? ¿Sí? Hermanos y hermanas, ahí vamos. Vamos a leerlo. A ver, ¿me ayudas a leerlo, Luz? Sí, hermanos y hermanas, es mi ruego que tengamos éxito donde ese joven rico falló, que tomemos la cruz de Cristo por exigente que sea, a pesar de la dificultad y a pesar de cuál sea el precio. Y después da el testimonio, ¿lo leo? Como gustes. Ok, doy mi testimonio de cuando prometemos seguirlo, el sendero pasará de una u otra manera por una corona de espinas y una áspera cruz romana. Sin importar cuán rico fuera el joven gobernante, no era lo bastante rico para pagar y escapar de la cita que tenía con dichos símbolos, y nosotros tampoco lo somos. Por la bendición de recibir la mayor de todas las posesiones, el don de la vida eterna. Es muy poco que se nos requiera que permanezcamos en el camino de seguir al sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestra estrella de la mañana, abogado y rey. Testifico
junto con el poco conocido Amalequí, testifico, junto con el poco conocido Amalequí de antaño, que cada uno ha de ofrecerle nuestra alma entera como ofrenda. Sobre esa devoción decidida y firme cantamos así: alaba al monte, mis pies firmes en él. Monte de tu amor redentor, mi corazón te doy, tómalo y séllalo. Séllalo para tu morada celestial, en el sagrado nombre de Jesucristo. Muy bien, Luz, ¿por qué te gusta la forma en que concluye el discurso? Porque Él nos hace esta invitación y todavía nos dice que es su ruego que podamos tener éxito. Para mí es como una invitación y esta parte de que pueden lograrlo, pueden lograr tener éxito donde aquel joven rico falló. Entonces para mí me llenó de esperanza, y Él dice, dice, tomen la cruz. Por más exigente que sea, a pesar de la dificultad, cual sea el precio que tengamos, nos dice, tómenla. Porque Él como apóstol sabe el beneficio que vamos a tener al poder entregar esta voluntad al Señor. Y como Él menciona después aquí mismo, pues la mayor posesión de todas, que es el don de la vida eterna. ¿Quién no quisiera tener eso, verdad? Y que así fue como empezó, que el joven rico, con el relato del joven rico, ¿no? ¿Qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces esa pregunta creo que es una pregunta que todos nosotros podemos hacernos y podemos tener la respuesta. Y el Espíritu, hablando de lo que decía el presidente Nelson, ¿no? Que esta conferencia es una conferencia de revelación, que ayer lo comentábamos y a mí me encantó esto, que él decía de reflexión y revelación, y creo que el Espíritu nos va a decir la revelación, que qué podemos alcanzar para tener la vida eterna de manera individual. Cada quien sabrá los ajustes, los hábitos que tiene que dejar, que decía el Elder Holland, ¿no? Las historias personales que tendríamos que soltar para empezar a alcanzar este don de la vida eterna. Bien, gracias, Luz. A mí lo que me llamó la atención de esta parte final es cuando dice que para recibir la mayor de todas las posesiones, que tienen relación con el nombre del discurso, ¿no? Que se llama la mayor posesión. Dice, la mayor posesión es la vida eterna. Lo pone ahí entre guiones, pero a eso se refiere. Entonces, dice el Elder Holland, si yo quiero alcanzar esa mayor posesión, pues realmente es muy poco lo que se nos requiere. ¿Sí? Si el Señor está dispuesto a darnos todo, y viene a mi mente las palabras de Doctrina y Convenios 76, cuando habla de la gloria celestial, que dice que llegarán a ser reyes y reinas, que van a ser dioses con el más alto Dios, ¿sí? Aquellos que herederen la gloria celestial. Entonces, si nosotros hemos de heredar la gloria celestial, si hemos de alcanzar la vida eterna, que es vivir la clase de Dios, la clase de vida que Dios vive y que su Hijo Jesucristo vive, entonces, si el Señor, si el Padre nos va a dar todo, toda altura, toda anchura y toda profundidad, entonces, dice el Elder Holland, lo que se nos pide realmente es poco en comparación con todo lo que se nos va a dar. Pero ese poco a veces nos cuesta tanto darlo. Ese poco es nuestra voluntad. Entonces me deja esta reflexión en cuanto a que si yo quiero alcanzar la mayor posesión, entonces tengo que entregar mi mayor posesión, que es mi voluntad, de entregarle al Padre todo lo que soy, sin reservas. Esta es la reflexión que me deja. Tengo aquí algunos comentarios. La hermana Marlene, que es mi mamá, dice, así sea, y podamos tener un deseo sincero en nuestros corazones de hacer por completo la voluntad del Señor. Me gusta esto. Dice, por completo. ¿Sí? Y esto es el primer y grande mandamiento, entregarle al Padre todo mi corazón, alma, mente y fuerza. La hermana Rosy Jacobo dice, es muy poco cuando estamos trabajando por el cambio en nosotros mismos, poco a poco. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues gracias. Luz, ¿tienes algún comentario? Pero antes de tu comentario final, permíteme mencionar que el día de mañana vamos a estar hablando de este discurso. El discurso, a ver, permítame.
Aquí estamos. El discurso de la hermana Bonnie H. Cordon. Mañana es 13 de octubre, sí. Venir a Cristo y no venir solos. Fue el tercer discurso de la conferencia general. Entonces, ahí estamos para que, si lo puedes leer y mañana poder retroalimentarnos, platicar, edificarnos, sería maravilloso. Luz, tus comentarios finales. No, solamente esta parte, Salvador, que sí es la mayor posesión de todas es la vida eterna y la mayor posesión también que yo puedo tener es mi voluntad. Entonces, que podamos entregarla al Padre, como terminaba el Holland aquí mencionando acerca de ofrecerle nuestra alma como una ofrenda. Entonces, que nuestra voluntad sea una ofrenda al Señor, que podamos verlo de esta manera, que podamos entregársela así como han mencionado, de manera completa, de manera íntegra también yo diría, ¿no? Esta voluntad que viene de mí hacia Él. Y creo que cuando podemos llegar a hacer esto, podemos alcanzar todo lo que hemos ahorita reflexionado en el discurso, porque nos va a llegar y van a llegar más ideas a nosotros de qué manera nosotros podemos alcanzar esta mayor posesión de todas, que es la vida eterna, y preguntarnos constantemente, hacer esta pregunta: Señor, ¿qué es lo que necesito para alcanzar la vida eterna? A lo mejor les invitaría que por semana lo hiciéramos, ¿no? Y a lo mejor va a cambiar. Bueno, esta semana me faltó, la próxima semana sería de otra manera, ¿no? Pero cada quien va a ir despojándose y quitándose, haciendo esos cambios poco a poco, como lo mencionaba también la hermana Rosy por ahí. Muy bien, Luz, gracias. Nos comenta aquí la hermana Clara. Gracias, hermanos, por la oportunidad de repasar el discurso en compañía. Me encantó. A nosotros también nos encantó, hermana Clara. Nos encantan sus comentarios, nos encanta leerlos. Y bueno, vamos a pedirles algo. Mañana vamos a estar aquí a las 8 de la mañana con el discurso que les acabo de mencionar. Inviten a alguien, que podamos estar más personas aquí compartiendo más. Cuando somos más, nos unimos más y tenemos más y mayores ideas que no vemos. Unos recibimos una revelación, otros reciben otra, y cuando todos la recibimos, se genera aquí una explosión revelatoria, ¿no?, que ilumina nuestras mentes. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Y bueno, hasta mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego.